2 Corintios capítulo 4 y parte del capítulo 5. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Es Dios mismo, en su misericordia, quien nos ha dado este maravilloso trabajo de contar sus buenas nuevas a otros, y para que nunca nos rindamos. No tratamos de engañar a la gente en creer, no estamos interesados en engañar a nadie. Nunca intentamos que nadie crea lo que la Biblia no enseña. Renunciamos a estos métodos tan vergonzosos. Nos paramos en la presencia de Dios mientras hablamos y así decimos la verdad. Y todos los que nos conocen estarán de acuerdo. Si las buenas nuevas que predicamos están escondidas para alguien, están escondidas para el que está en el camino de la muerte eterna. Satanás, quien es el Dios de este mundo malvado, lo ha dejado ciego, incapaz de ver la luz gloriosa del Evangelio que está brillando sobre él, o para entender el mensaje asombroso que predicamos acerca de la gloria de Cristo, quien es Dios. No andamos predicando sobre nosotros mismos, sino sobre Cristo Jesús como Señor. Todo lo que decimos de nosotros mismos es que somos sus esclavos, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por Dios, quien dijo que haya luz en las tinieblas, nos ha hecho entender que es el brillo de su gloria lo que se ve en el rostro de Jesucristo. Pero este tesoro precioso, esta luz y poder que ahora brillan dentro de nosotros, está guardado en un recipiente perecedero, es decir, en nuestros propios cuerpos débiles. Todos pueden ver que el poder glorioso interior debe ser de Dios y no es nuestro. Estamos presionados por todos lados por problemas, pero no aplastados. Estamos perplejos porque no sabemos muy bien por qué suceden las cosas. Pero no nos damos por vencidos y no nos rendimos. Somos perseguidos, pero Dios nunca nos abandona. Nos derriban, pero nos levantamos de nuevo y seguimos. Vamos al capítulo 5, versículo 11. Es por este solemne temor del Señor que siempre está presente en nuestras mentes que trabajamos tan duro para ganar a otros. Dios conoce nuestros corazones, que son puros en este asunto, y espero que en el fondo ustedes realmente lo sepan. ¿Estamos tratando de darles una palmadita en la espalda otra vez? No, les estoy dando buenas ideas que pueden usar en esos predicadores suyos que presumen de lo bien que se ven y predican, pero no tienen corazones verdaderos y honestos. Pueden presumir de nosotros, que al menos estamos bien intencionados y somos honestos. ¿Es una locura decir estas cosas sobre nosotros mismos? Si es así, es traer gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para su beneficio. Hagamos lo que hagamos, ciertamente no es para nuestro propio beneficio, sino porque el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos nosotros, también deberíamos creer que hemos muerto a la vieja vida que solíamos vivir. Él murió por todos, para que todos los que viven, habiendo recibido la vida eterna de Él, no vivan más para sí mismos, para agradarse a sí mismos, sino para gastar su vida agradando a Cristo, que murió y resucitó por ellos. Así que dejen de evaluar a los cristianos por lo que el mundo piensa de ellos, o por lo que parecen ser en el exterior. Una vez pensé erróneamente en Cristo de esa manera, simplemente que era un ser humano como yo. Cuán diferente me siento ahora. Cuando alguien se convierte en cristiano, se convierte en una nueva persona por dentro. Ya no es el mismo. Una nueva vida ha comenzado. Todas estas cosas nuevas son de Dios, que nos trajo de regreso a sí mismo a través de lo que hizo Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su favor y reconciliarnos con Él. Porque Dios estaba en Cristo restaurando el mundo a sí mismo, sin contar los pecados de los hombres en su contra, sino borrándolos. Este es el mensaje maravilloso que nos ha dado a nosotros para decirle a los demás, que somos embajadores de Cristo. Dios nos está usando para hablarles. Les suplicamos, por lo tanto, como si el mismo Cristo estuviera aquí suplicándoles, reciban el amor que les ofrece. Reconcíliense con Dios, porque Dios tomó al Cristo sin pecado y derramó sobre él nuestros pecados. Y luego, a cambio, derramó la bondad de Dios en nosotros.
Hace casi 200 años, un zapatero de Northamptonshire, con carga por los millones en el mundo que no sabían acerca de Jesús, se convirtió en el padre de las misiones modernas. Y antes de que otras sociedades misioneras existieran, William Carey y un pequeño grupo de cristianos dedicados comenzó a llegar al mundo para Cristo. Él propuso en su vida un congreso de evangelización mundial que se llevaría a cabo en el Cabo de la Buena Esperanza, donde los cristianos de todo el mundo pudieran ver los datos y las cifras y darse cuenta de a cuántos aún quedan por llegar. Supongo que en los Estados Unidos la denominación bautista es la más grande. Y la razón es que cuando se abrieron los Estados Unidos, particularmente el medio oeste, se dice que tan pronto como los primeros vaqueros cabalgaron, los predicadores bautistas montaron junto con ellos. Cuando se construyó la carretera y vinieron los carruajes, los presbiterianos vinieron en la diligencia. Y cuando se construyó el ferrocarril, llegaron los episcopales. Ahora, la verdad es que estaban preocupados por la evangelización y estaban en primera línea. El Señor los usó. No es coincidencia que el evangelista más conocido hoy en día comenzara su ministerio como pastor de una pequeña iglesia bautista en América, Billy Graham. Esta ha sido una de las cosas que ha caracterizado a los bautistas, tanto que la Unión Bautista en Gran Bretaña se basa en 3 principios, y solo 3. Y todas las iglesias afiliadas a ella están de acuerdo en estas 3 cosas, independientemente de las otras cosas en las que estén de acuerdo o en desacuerdo. Número 1, que cada iglesia local tiene la libertad bajo Dios para administrar las leyes de Cristo. Esa es la número 1, que traté el domingo anterior a la noche. Número 2, que el bautismo cristiano es la inmersión del creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Cristo quien murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y el tercero, quiero que sea exactamente perfecto en mis palabras, porque voy a predicar sobre esto esta noche, es este. Número 3, es el deber de cada discípulo dar testimonio personal del Evangelio de Jesucristo y participar en la evangelización del mundo. Ese es el número 3. Y estoy bastante seguro de que en este momento algunos de ustedes están diciendo, ¿qué se le metió en la cabeza esta noche? Permítanme decir ahora muy claramente que los bautistas no han hecho estas cosas porque son bautistas. Y tan pronto como comienzan a pensar así, las semillas de la decadencia están sembradas. Creemos en estas 3 cosas porque creemos que son bíblicas y no hay otra base para hacerlas. Y creemos que es bíblico que cada discípulo debe dar testimonio del Evangelio de Cristo y participar en la evangelización del mundo. A veces la gente dice, y mencioné creo el domingo pasado, o el anterior, que en un formato más grande de iglesia hay menos trabajos. Déjenme contarles una historia sobre Spurgeon. Un hombre una vez vino a Spurgeon y le dijo, Señor, Spurgeon, me gustaría hacer más trabajo para la iglesia. El señor Spurgeon le dijo, bueno, está bien, ¿cuál es su trabajo? Él dijo, soy maquinista. Y Spurgeon le dijo, ¿el bombero que está con usted en la locomotora cristiana? Dijo, no sé, nunca le pregunté. Y Spurgeon le dijo, entonces ahí está tu trabajo para la iglesia. Y cada uno de ustedes puede entrar en ese trabajo para la iglesia de Jesucristo. Ganar a otros y testificar a cada criatura. Tengo un largo sermón para ustedes esta noche, pero intentaré continuar. El primer punto que quiero mencionar es el significado de evangelismo. La palabra se ha vuelto demasiado atada a las grandes cruzadas. Y si dices evangelismo, la gente piensa en ese tipo de propaganda y predicación a gran escala. De hecho, la palabra evangelización está siendo eliminada de los círculos de la iglesia y reemplazada por la palabra misión, que confunde más la imagen. Déjenme intentar aclararlo. Misión es una palabra que usamos para cubrir todo lo que Dios ha enviado a la iglesia a hacer al mundo. La palabra misión significa enviar. Misil, misionero, es todo lo mismo. Y hemos sido enviados al mundo para hacer una serie de cosas, incluidas, entre ellas, nuestro servicio a los necesitados y la evangelización. Y no hay que confundirlos usando la palabra misión. De lo contrario, se puede descuidar algún deber.
El servicio se refiere en gran medida con actos para ayudar a los cuerpos. La evangelización tiene que ver con la palabra que se usa para ayudar a las almas. Y estamos llamados a usar nuestras manos y nuestros labios para testificar con la boca y nuestra vida sobre el Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos decir, bien, dejaré que algunos hablen y seré el que haga. Lo que estamos allí llamados a servir y evangelizar. Las dos cosas. Y el significado de evangelización es simplemente aumentar el número de cristianos en el mundo. Lo digo de manera muy simple. Si estás aumentando el número de cristianos en el mundo, entonces eres un evangelista. Estás haciendo el trabajo de evangelización. Uno de los oradores más desafiantes que he conocido hacía estas dos preguntas desde el púlpito. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste a alguien más para Cristo? Y cuando venía un silencio sepulcral, hacía otra pregunta. ¿Cuándo lo intentaste por última vez? Y nos sentamos bajo ese ministerio, convencidos del Espíritu Santo. Eso es lo que estoy hablando. Convertir a las personas al cristianismo y llevarlas a Cristo para que Él pueda salvarlas de sus pecados. ¿Por qué hacer esto? Si ese es el significado de evangelismo, ¿quién nos da nuestro mandato? ¿Quién nos dijo que lo hiciéramos? ¿Con qué autoridad interferimos con la vida personal y privada y la religión de un hombre? Se considera una desvergüenza, particularmente en la sociedad inglesa. ¿No es la religión un asunto privado de un hombre? ¿Con qué autoridad llamas a mi puerta y me das este folleto? Me hablas de mi alma. Eso es problema mío. Bueno, ¿con qué autoridad? La respuesta es por la autoridad de la sala de control del universo. Jesús dijo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En el centro de televisión, hace poco, cuando estuve en un estudio, el entrevistador se volvió bastante directo y me dijo, ¿con qué autoridad me hablas así? Porque le había estado preguntando en la entrevista sobre él mismo. Y él me hizo esta pregunta y me detuve y hice una pequeña oración. Y dije, creo que por la autoridad de Jesús, quien me dijo que aprovechara cada oportunidad que pudiera para hablar con alguien. De lo contrario, ¿con qué mandato nos atrevemos a interferir con los demás y enfrentarlos con un ultimátum? Porque eso es, arrepentirse y creer, y si no, lo hacemos por la autoridad de Jesucristo, que viene a nosotros con un reclamo exclusivo y un mandato inclusivo. Esas dos cosas están relacionadas. El relato exclusivo es que solo hay un Dios y solo hay un camino hacia ese Dios, y ese es Jesús. Lo que significa que todo el mundo debe saber que la nuestra es una religión exclusiva. Dice que no hay manera de ir al único Dios excepto por Jesús. Y hasta que no lo conozcas, nunca conocerás a Dios. Es por eso que es exclusiva, pero también es inclusiva, es porque es el único camino a Dios que todo el mundo debe saber. Si hay muchos caminos a Dios, podemos sentarnos en casa, podemos enviar alimentos y dinero al extranjero, pero no tenemos que enviar misioneros. Estamos en el medio del Festival de Guildford. Algunos de ustedes pueden haber estado muy entretenidos y entusiasmados por la música en vivo de un concierto el pasado miércoles por la noche, en una iglesia de Portsmouth. Los sonidos del cisne, música cristiana muy interesante. Pero la última canción, con toda su melodía pegadiza, decía que los budistas, hindúes y cristianos adoran al mismo Dios con sinceridad. Y debemos aprender a apreciarnos unos a otros y a tolerarnos unos a otros. Si eso es cierto, estamos perdiendo nuestro tiempo y dinero enviando misiones. Si hay muchos caminos hacia Dios, no necesitamos ir y decirle a nadie. Si la sinceridad es suficiente, entonces puedes dejar al vecino solo, no necesita tener carga por él. Si alguien está tratando sinceramente de hacer su mejor esfuerzo, finalmente encontrará un camino al cielo. No hay necesidad de evangelizar. Disfrutemos simplemente de nuestra pequeña iglesia y permanezcamos en ella. Y estemos aquí, seamos amables y todo lo demás. Pero si Jesús es el único camino hacia el único Dios que hay, si es tan exclusivo como eso, entonces debemos ser inclusivos, tan amplios como el mundo entero. Y debemos ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Ese es el mandato. Y en Guildford cada criatura significa cada edad, cada clase, cada grupo social, cada individuo. Tenemos el deber de tratar de alcanzarlos.
En la semana de Pascua vamos a tratar de visitar 10.000 hogares. Si eres cristiano, te invito a que vengas el lunes, martes o miércoles o jueves de Semana Santa, a cualquier hora del día, tarde o noche, y te diremos a dónde ir. Y te diremos algo para llevarte. Te damos un pequeño folleto sobre la resurrección de Jesús para que lo lleves contigo. ¿Vendrías? Tenemos el deber de hacer esto, una deuda. La tercera cosa, quiero hablar sobre el significado del evangelismo. El mensaje. Dios ha elegido para salvar a la gente con palabras. Vivimos en un día en que la gente no le da mucha importancia a las palabras. Valoran las cosas que ven, no las cosas que oyen. Vivimos en un día en el que la gente quiere oír cosas que atraigan a los ojos, pero la fe viene por oír. Y son las palabras las que Dios usa. Es el evangelio predicado que Él usa. Si uno va a predicar a 1000 o a uno. Y por lo tanto debemos escoger las palabras correctas. Y debemos asegurarnos de que las palabras significan algo para los que la están escuchando. Recuerdo que fui a un club juvenil y el líder del club juvenil me dijo: si hablas con estos jóvenes, no uses la palabra padre y no uses la palabra amor. Y después descubrí por qué. Pero tenemos que usar palabras. Y hay 4 creencias básicas del cristiano que debemos dominar si vamos a evangelizar. La palabra evangelio significa el mensaje, las palabras. Las 4 cosas básicas son estas. Debemos tener razón en lo que creemos acerca de Dios, debemos tener razón en lo que creemos acerca de los hombres, debemos tener razón en lo que creemos acerca de Jesús y debemos tener razón en lo que creemos acerca de la salvación. Ese es el mínimo básico. Y si ustedes no entienden bien estas cosas, busquen un libro, busquen a alguien para que les enseñe, pero comprendan claramente. No pueden ganar a nadie para Cristo a menos que crean que hay un Dios y un tipo particular de Dios. Un Dios que hizo el mundo. Estaba hablando en la universidad con un grupo de jóvenes recientemente. Un grupo de estudiantes, en medio de mi charla, una chica joven que probablemente tenía 18 años, me dijo: estás usando una palabra que no entiendo. Y pensé, ¿ahora qué estoy diciendo? Justificación, dispensación. ¿Qué palabra estoy usando? Dije, ¿qué es? Y ella dijo, Dios. ¿Qué es eso? Estamos en la Inglaterra cristiana en 1970. Y pensé que me estaba tomando el pelo. Y se sentía como decir, bueno, vamos, decime el otro chiste. Pero mientras hablábamos me di cuenta de que quería saber, que no sabía. Así que tienes que empezar por ahí. Si vas a evangelizar a la gente hoy, hay que empezar por ahí. Hace 20 años uno podía suponer que la mayoría de la gente en Inglaterra creía en Dios, pero ya no es cierto según las encuestas. Y es en gran parte porque no saben en qué tipo de Dios creer. Si alguien viene y dice que no cree en Dios, entonces debes preguntarle qué tipo de Dios es el que no cree. Es posible que descubras que no crees en esa clase de Dios tampoco. Empecemos entonces hablando de Dios. Asegúrate de saber cómo es. Y cuéntales acerca de Dios. No empieces con su amor. Ese es un gran error en el evangelismo. No empieces con su amor. Empieza donde el evangelio empieza. Como Pablo describe en su carta a los romanos, comienza con la ira de Dios. Ahí es donde comienza el evangelio. El evangelio es una mala noticia antes de que pueda ser una buena noticia. Y la mala noticia es que esto se está volviendo terrible. Porque la mala noticia es que Dios odia el pecado. Está tan enojado con los pecadores que está decidido a eliminarlos de su mundo y lidiar con el mal de una vez por todas. Y que ya ha designado un día en el que lo va a hacer. No sé cuándo, no está en mi calendario, no es mi diario, pero está en el diario de Dios. Y un día va a barrer todo el mal fuera de la vista. Ese es el comienzo del Evangelio. Y tenemos que empezar allí. Entonces podemos continuar con lo que creemos sobre los hombres. Y hay 3 cosas que debemos saber sobre el hombre: su dignidad, su depravación y su destino. Su dignidad porque el hombre no es un mono desnudo, está hecho a imagen de Dios. El hombre no es un animal que se arrastra desde el limo, sino que tiene eso en el que solo el hombre puede encontrar a Dios. Y es distinto de cualquier otra criatura. Esa es su dignidad. Su depravación es que el hombre está en un estado de rebelión contra Dios, que no le gusta a Dios, que no quiere a Dios.
y que cuando se le ha hablado de Dios encontrará cualquier excusa que pueda para desviar el mensaje y su destino, de que si el hombre persiste en ese camino va a perecer, perder la vida. En tercer lugar, el Evangelio es que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca. Eso no se puede citar hasta que usted ha descrito lo que es perecer. Ahí el versículo tiene sentido. El amor de Dios no tiene sentido literalmente hasta que alguien sabe que es perecer y morir, y que si siguen en el camino en el que están, van a perder la vida. De hecho, a medida que avanzan, están muertos. Ya hay muerte en ellos. Están muertos para Dios. Sobre Jesús, ¿qué creemos de Él? No solo que fue una gran persona, un gran maestro, que fue martirizado por sus creencias. Era el Hijo de Dios, era divino y vino a esta tierra, a diferencia de nosotros, y se convirtió en un ser humano para poder llevarnos de regreso a Dios y que murió para que nuestros pecados nunca tuvieran que ser castigados. Él pereció para que nosotros no tuviéramos que perecer. Se levantó de los muertos en el domingo de Pascua y está dispuesto a tomar una vida que está torcida, arruinada y malvada y enderezarla, hacerla recta y buena. Finalmente necesitamos poder decirle a la gente acerca de la salvación. ¿Cómo se salva uno? ¿Cómo se convierte en cristiano? Tratar de hacerse cristiano haciendo el bien es tan útil como tratar de levantarse del piso tirando de los cordones de las botas. No se puede. Tenemos que decirles que pueden tener esa salvación gratis en esta vida, si vienen y piden perdón. Y la mejor noticia que tenemos para ofrecer es que Dios perdona los pecados por el hecho de Jesucristo, y que si los confiesas, Él los perdonará. Me apresuré a decirlo, pero debes comprender estas 4 cosas: Dios, el hombre, Jesús, la salvación. Entonces, estás en posición de hablar a alguien. Le seguirán otras cosas más tarde. Pueden hablar con esta persona sobre el Espíritu Santo y la Iglesia y todas las otras cosas, pero más tarde. Pero estos son los 4 elementos esenciales, básicos, absolutos, sin los cuales uno no puede evangelizar. Ahora lo siguiente de lo que quiero hablar es sobre los hombres. ¿Quién va a predicar sobre esto? Me encanta esa historia del grupo de hombres cazando osos. Y mientras estaban comiendo, un hombre que estaba decepcionado por no atrapar un oso dijo que saldría por uno. Y un poco de tiempo después, lo ven los de adentro a través de la ventana corriendo este hombre hacia la cabaña tan fuerte como podía, con un oso detrás de él. Fue hasta la puerta de la cabaña y abrió la puerta, empujó al oso adentro y cerró la puerta desde afuera, y gritó a los demás: lidien con ese que yo voy a conseguir otro. El evangelismo no es caza de osos, pero a veces la gente cae en la trampa de pensar que todo lo que necesitas hacer es llevar a una persona a la iglesia y cerrar la puerta. O como me contaron un día, alguien solía traer 3 o 4 personas y sentarlas contra la pared, y ella se sentaba al final del banco para mantenerlos allí. Y luego era el turno del que hablaba para mantenerlos atrapados. Ahora este no es el camino. Por algo los pastores y maestros rara vez son evangelistas. Dios ha dado dones a la iglesia. Algunos pastores y maestros, algunos evangelistas. Los pastores y maestros se dan principalmente a la iglesia para que los creyentes sean edificados, para ayudarlos a ver, para ayudarlos a conocer la verdad. Y no es frecuente que ambos dones vayan juntos. De hecho, si desea un servicio evangelístico en la iglesia, un servicio de evangelio todas las semanas, entonces probablemente le recomendamos que busque una serie de oradores diferentes. Así podría haber frescura. Porque nada se vuelve tan rancio como los mismos hombres predicando el mismo evangelio todos los domingos por la noche. Y creo que algunos de ustedes saben de lo que hablo. ¿Quién debe hacer esto entonces? ¿Hay un evangelista al que podemos llamar para que lo haga bien? Dios ha dado a algunos evangelistas el don especial de hablar con los forasteros, pero no necesitamos pensar en ellos como una gran persona que viene a hablar a 10.000. Dios puede dar a las personas dentro de una iglesia local este regalo único y pueden pedirles ayuda. Pero creo que el mejor evangelismo en la década de 1970 lo hará el creyente común. Estoy convencido de ello. Una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo es la iglesia en América Latina. Y lo están haciendo de varias maneras. El evangelismo en profundidad es uno de ellos. Kenneth Strachan, quien escribió un libro sobre el evangelismo en profundidad,
enunció este principio, que estoy bastante seguro de que es sólido. Es este. El crecimiento de cualquier movimiento está en proporción directa a la capacidad de ese movimiento para movilizar su membresía total en la propagación de sus creencias. El crecimiento de cualquier movimiento está en proporción directa a la capacidad del movimiento para movilizar sus miembros en la propagación de sus creencias. Se aplica a los movimientos políticos, a los movimientos sociales, a los movimientos educativos y a la Iglesia de Jesucristo. Si dejamos que un solo hombre haga la predicación, la Iglesia tendrá aproximadamente el tamaño que puede hacer él, y eso es todo. Y eso es todo, y es patético. Pero me quedo sin aliento cuando pienso en esta multitud, mientras los miro a todos ustedes. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes son del Señor. Pienso qué pasaría si cada uno de ustedes, antes de la Pascua del 72, trajera a otro a Jesucristo. Solo uno. ¿Alguna vez han orado para ser usados para esto? Es el mayor gozo y privilegio de que un cristiano puede tener, llevar a alguien más al Señor. Nunca tendrás una emoción más grande que esa. Nunca hasta que llegues a la gloria y verlos a todos allí. Ver al Señor. Será emocionante. Leonel estaba en casa este fin de semana y le estaba preguntando cómo le iba en París. Oramos por él para que Dios pudiera usarlo allí. Y él estaba muy preocupado porque hasta esta última semana realmente no había estado hablando con nadie en la oficina de las Naciones Unidas sobre el Señor. Oramos para que Dios le diera la oportunidad y al final, el día siguiente, cuando estaba empacando, tuvo un tremendo día. Alguien se dio la vuelta y le dijo, ¿por qué ya no te preocupas tanto? ¿Por qué si antes lo hacías cuando estabas en esta oficina, cuando empezaste hace 2 años? Y allí estaba y toda la oficina se quedó a escuchar de cómo él les hablaba sobre el Señor. Y él dijo que yo solo oré al respecto. Y él les estaba predicando y contándoles sobre el Señor de manera muy simple. Y ellos se quedaron. Noten que era después del trabajo. El jefe no te paga por ser un evangelista. Pero les estaba testificando a todos. Dios podría hacer eso a través de cada uno de ustedes si lo quisieran. No es que debas salir y golpear en el hombro del primer hombre que encuentres, sino que debes pedirle al Señor que te diga quién, cuándo y cómo. Eso es lo que realmente va a suceder. En el Nuevo Testamento dice que la iglesia primitiva estaba esparcida por la persecución, y aquí hay una traducción de la Biblia anglosajona que dice, y los discípulos iban a todas partes chismeando la palabra. Chismeando. La palabra del Señor podía desparramarse con algunos chismes. En los primeros días de la Iglesia Bautista de Europa, había un cristiano muy conocido, un hombre que plantó muchas iglesias en Europa. Y cuando alguien lo conoció en Inglaterra, le dijo, ¿cuántos miembros tienen ahora sus iglesias? Él dijo 2000. Y ellos dijeron, ¿y cuántos misioneros ha enviado? Dijo 2000. No es de extrañar que él haya establecido este trabajo. Cada miembro un misionero. Cada miembro un testigo. Cada cristiano un evangelista, compartiendo la tarea del evangelio. ¿Cómo se hace esto? Voy al método ahora. No voy a considerar trucos. Es demasiado probar trucos. Escuché una hermosa historia de Escocia sobre algunos ministros de la iglesia escocesa que estaban reuniéndose y estaban discutiendo qué hacer con el servicio del domingo por la noche. La asistencia estaba disminuyendo rápidamente. Y uno dijo, bueno, probé todo lo que me dijeron. Traje un futbolista para leer la lección, traje la banda de la ciudad a tocar los himnos. Intenté todo, pero no resolví el problema. Otro ministro dijo, no tengo ninguna preocupación sobre el servicio de la noche. Le dijeron, ¿qué hiciste? Él dijo, lo cerré. Ellos miraron y dijeron, ¿no tenés un servicio nocturno? No. Y entonces ellos respondieron, ¿qué dijeron los ancianos al respecto? Él dijo, no sé, no les dije todavía. Uno no puede hacer trucos para atraer a la gente. Los trucos no traen el reino de Dios. Puede que tengamos esto y aquello y lo otro, pero eso no es realmente lo que va a evangelizar. Les diré cómo hacerlo. 3 pasos muy simples. Contactar, comunicar, convertir. Primero que nada, contacta. Si vas a ser un pescador de hombres, hay que ir a donde están los peces. He estado leyendo un libro horrible para distraerme. La semana pasada se llama
Ella va encantada. Es un relato devastador de cómo el pez encuentra el camino hasta nuestra mesa en la cena. De los pescadores de aguas profundas que van desde Grimsby y van hasta el mar de Barents, dentro del Círculo Polar Ártico. Escuchamos de ellos en la misión nacional de los pescadores de aguas profundas, como cuando se encuentran con la niebla, en 30 segundos hay 100 toneladas de hierro en la estructura del barco para cortar. Y el bote, si no lo arreglan, se pierde. ¿Por qué suben allí y arriesgan sus vidas? Un pescador de cada 15 en cada viaje se enfrenta a la muerte, para que podamos tener bacalao y mantequilla en el congelador. ¿Por qué lo hacen? Les diré por qué lo hacen, porque los peces están ahí. Tienen que ir. De nada sirve que se queden en la costa. Todos los peces están ahí en el mar de Barents y tienen que irse. Jesús no dijo que permanezcamos en las iglesias hasta que todos vengan. Dijo, vayan todo el mundo, y nuestro mundo es Guilford. Nuestro mundo es el vecino de al lado. Y dice, vayan, y yo estoy con ustedes siempre. El contacto es lo primero. Nunca evangelizarás a menos que contactes. Nunca ganarás hombres a menos que vayas donde están los peces. Tienes que llegar a donde están las personas. Eso significa preguntar dónde están, dónde puedo contactarlos, cómo puedo ponerme en contacto. Paso número 1, contacto. Número 2, comunicación. ¿Qué significa? En primer lugar, usar un lenguaje correcto. Ya he mencionado esto. La pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿estás con ellos? ¿Podemos realmente hablar en un lenguaje que la gente entienda? El Dr. Sangster cuenta una hermosa historia de cómo en los refugios aéreos de Westminster durante la guerra escuchó una vez a una trabajadora que le decía a una persona de la calle, ¿se da cuenta de las condiciones para la justificación en esta dispensación? ¿No? Y la respuesta de esta señora fue, claro. La comunicación es una cuestión de lenguaje, pero es algo más que comunicación, es una cuestión de amor. Se dice del Dr. Livingstone que cuando pasaba por una tribu de cuyo idioma no sabía ni una palabra, decían después, alguien que ama pasó por nuestra tribu. Y eso es comunicación. Pero déjenme decir algo muy práctico ahora. Puede haber poca comunicación si no hay comunidad. Aunque eso suena un poco de cliché, déjenme explicarles a qué me refiero. Una de las mejores ayudas para la evangelización es formar parte de una comunidad de personas que están en relaciones reales entre sí. Eso está desapareciendo de nuestra sociedad. Cuando vivíamos en pequeñas aldeas y no teníamos la tele, la gente se conocía, hablaban entre ellos, había comunidad y se podía evangelizar, tan pronto como te convertías en parte de la comunidad. Eso ya no es cierto en nuestra sociedad urbana, con áreas urbanas cada vez más grandes y personas que viven en sus pequeñas casas y regresan a sus hogares como madrigueras sin salir de noche, viviendo en pisos. De modo que cuando mi hermana miró fuera de su piso y vio que sacaban un ataúd por la puerta principal, no tenía ni idea de quién murió. Estamos en el tipo de mundo que hay poca o ninguna comunidad. ¿Cómo vamos a comunicar cuando no hay ninguna comunidad? Creo que va a tener que ser hecho en nuestra sociedad urbana por la Iglesia. Que la Iglesia se vuelva cada vez más y más una comunidad e invitar a la gente a esa comunidad. Es por eso que estoy tan contento de que nuestros diseños para el nuevo edificio sean mucho más para una comunidad que este edificio. Es mucho más un lugar donde las personas pueden ser reales entre sí y pueden tener relaciones y relajarse. Y menos para las reuniones en las que todos miramos la nuca al del frente. Ese será el patrón de evangelización en el futuro, en las áreas urbanas, donde la gente no tiene comunidad. Nos comunicaremos creando una comunidad amorosa. Y lo sé por el hecho de que una de las impresiones más profundas que se hace en un incrédulo al entrar a un grupo de creyentes que son felices en la compañía del otro. Y tú puedes estar en el Señor. En tercer lugar, la conversión. Hay mucha confusión sobre la palabra convertir. En el Nuevo Testamento, el verbo convertir nunca tiene al Señor como sujeto. Cada vez que se usa la palabra convertir en el Nuevo Testamento, el sujeto es un ser humano. En otras palabras, estamos llamados a convertir personas.
Nuestro trabajo es convertirlos, no solo contactarlos o comunicarnos con ellos, sino convertirlos. Estoy seguro de que me han escuchado hablar sobre el pescador que regresó a casa después de un largo y duro día y su esposa le preguntó si atrapó muchos peces. Él dijo no, pero influí en unos cuantos. Eso no es suficiente. Estamos llamados a pescar, lo que significa convertir, no solamente influir. Para hacer esto debemos recordar que un hombre o una mujer o un joven tienen decisión, corazón y voluntad. Y un hombre o mujer no se convierte verdaderamente hasta que los tres son capturados por Cristo. El diablo captura los tres. Él te hace dudar con tu mente y desear con tu corazón y luego desobedecer con tu voluntad. Lean Génesis 3, eso es lo que le hizo a Eva. Si vamos a ganar a la gente para Cristo, debemos estar bastante seguros de que tenemos un acercamiento racional a ellos, que entienden la verdad, que el mensaje es recibido y entendido. Debemos apelar a su corazón para que se arrepientan de su pecado y se enamoren del Señor Jesús. No hay verdadera conversión carente de sentimientos. En tercer lugar, debemos esforzarnos en explicarle a la gente lo que realmente significa el arrepentimiento y lo que realmente significa la fe. Ambos son actos de la voluntad. El peligro de todo evangelismo es tomar una decisión sobre uno o dos puntos en lugar de los tres. Déjenme ilustrar. Es posible tener una atmósfera tan emocional, un momento tan emocionante y un orador tan emotivo que en la ola de emoción dices que tomas una decisión por el Señor y se toma una decisión, pero no son las tres cosas y va a durar hasta el próximo jueves. Es posible apelar solo a la mente para que una persona pueda responder a todas las preguntas con la respuesta correcta. Y lo tiene todo aquí arriba, pero a menos que su voluntad se haya rendido a la voluntad de Dios, se convierte en algo frío e inútil. La mente debe entender, el corazón debe sentir y sobre todo la voluntad debe rendirse. Entonces una persona se ha convertido y Dios les da nueva vida y los regenera. Finalmente, el motivo por el cual evangelizar. Menciono un motivo incorrecto antes de mencionar los correctos. El motivo incorrecto es evangelizar porque la iglesia está medio vacía. Evangelizar porque la iglesia está muriendo es un motivo equivocado. Nunca debemos ganar a otros porque la iglesia está muriendo. Ese es un motivo equivocado. Y les diré cómo pueden saber si ese era su motivo. Cuando la iglesia está llena, dejan de evangelizar. Entonces eso demostró que realmente lo estaban haciendo por el motivo equivocado. Cuanto más llena está la iglesia, más hay que evangelizar. Y es tan fácil cuando la gente viene a relajarse. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Les doy 5 razones. Primero es una cuestión de obediencia. Jesús lo dijo. Sus órdenes de marcha para la iglesia son vayan y hagan discípulos. Lo hacemos por esa razón. ¿Cómo se atreve alguno de nosotros a afirmar ser un seguidor de Jesús cuando no hacemos lo que Él dijo? Pero es más profundo que eso. En segundo lugar, es una cuestión de deuda que tengo con el mundo. Darle lo que tengo. Hay 2 formas de robar en la ley británica. ¿Sabían que una de ellas es llevarse algo de dinero de alguien y la otra es retener un dinero que tiene derecho a tener otro? Ambos son robos. Se puede robar al mundo al no darles el Evangelio. Soy deudor al judío y al griego, dijo Pablo. Tercer motivo, la necesidad. Hay miles viviendo y muriendo sin Cristo. Es la necesidad del mundo. Está ahí. Eso es un motivo suficiente. Disfrutas del Señor. Conoces la seguridad de todo lo que ha planeado para ti en el futuro. Debemos ver la necesidad de la gente de tener esto. Vamos a profundizar más. ¿Por qué sienten esa necesidad? Porque en cuarto lugar es una cuestión de amor. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Puedes mirar a la gente y no sentir compasión por las ovejas sin pastor? Y en quinto lugar, es el Espíritu de Jesús dentro de ti el que te obliga a salir. La gran comisión viene de la segunda persona de la Trinidad. Y es de discípulos, dice la gran compulsión viene de la tercera persona de la Trinidad. Charles Wesley dijo, mi corazón está lleno de Cristo y anhela su hora gloriosa declarar.
Y Jeremías dijo, si digo que no hablaré más de él, que no haré más mención de su nombre, es como un fuego oculto encerrado en mis huesos. Y estoy cansado de soportar y no lo puedo contener. Ese es el motivo. Te hace estallar. Así que puedo concluir diciendo que si evangelizas, estás en una tarea realmente difícil. No te enfrentas a la gente, aunque sea incómoda, aunque sea indiferente, aunque sean fríos y se rían. No luchamos con la carne y sangre, sino que luchamos contra los principados y las potestades. Me sorprendí al ser presentado recientemente. Estaba dando una conferencia a un grupo de ministros y clérigos, y el presidente me presentó como alguien que todavía cree en Satanás. Recibí algunas miradas anticuadas, me sentí terriblemente inferior y anticuado. Les diré esto, si van a evangelizar, se encontrarán con Satanás. Satanás tiene a la gente en sus garras. Se preguntarán por qué no puedes abrirte paso. Te preguntarás por qué ellos no pueden ver la verdad. Es tan obvio para ti. Pero ellos son ciegos. ¿Cómo llegaron a ser así? Satanás ha cegado su mente. Él no va a dejar que uno de ellos vaya si puede evitarlo. Vas a tener que luchar por cada uno con todo lo que tienes. Cuando uno se agarra a una persona, él la tiene y no la suelta. Ya no la suelta. Te enfrentas a Satanás y él no quiere que una persona en Guilford se convierta. Ni uno. Vamos a luchar contra él. Pero el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Y por eso no se puede evangelizar sin el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu, nunca conseguirás que nadie entre en el reino. Así que, ¿dónde empieza la evangelización? Empieza y termina en la oración. Es el único arma que conozco que se puede usar contra Satanás. Con el Espíritu al mismo tiempo, la oración es la mejor arma que tenemos. Donald McGavran es un sociólogo que ha publicado recientemente un libro titulado ¿Cómo crecen las iglesias? Ha viajado por todas partes del mundo y se pregunta por qué esta iglesia crece y la otra declina. ¿Por qué esta iglesia crece y gana a otros y aquella otra lucha por mantenerse viva? ¿Por qué? Y llegó a la conclusión de que había muchos factores diferentes en esto. Pero que cada iglesia que crecía había una cosa que estaba en todos los lugares. Sé que piensan que es una reunión de oración, no era eso. No. Era una iglesia en la que se reunían grupos de cristianos para orar por los inconversos por su nombre. En cada iglesia que crecía, había personas que oraban por los inconversos por su nombre. No solo decían, Señor, bendice al mundo. Decían, Señor, vamos a luchar por la señora tal, hasta que sea del Señor. Ahí es donde comienza la evangelización y es por el poder del Espíritu. Tenemos que salir a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es parte de estar en la iglesia. Spurgeon dijo que es nuestro trabajo para la iglesia y nadie puede impedir que lo hagamos. Oremos. Padre, sería maravilloso que cada uno de nosotros llevara a alguien a Cristo para esta época del año que viene. Padre, te pedimos que sea así, y más de uno. Dios, usa nuestros labios. No queremos tener falta de tacto, no queremos ser ofensivos. Que la única ofensa en nuestros labios sea la ofensa del Evangelio. Pero, señores, que hagamos esto prontamente. Hemos oído un sonido alegre. Jesús salva. Ayúdanos a llevar ese sonido a quien podamos alcanzar y contactar. Y haz que podamos estar en oración detrás de aquellos que han ido a otros países a hacer lo mismo, para que mientras haya tiempo, el mundo oiga y crea por Cristo. Amén. Cuando comencé a predicar, alguien me dijo esto: nunca termines un sermón sin decirle a la gente exactamente lo que hay que hacer. Y al final de esta serie quiero rogarles que consideren ciertos pasos que pueden dar. Les he hablado de la pertenencia a una iglesia local, de la adoración, del servicio, de la comunión, del evangelismo de una iglesia local busca practicar en el nombre del Señor Jesucristo.
Me dirijo ahora a aquellos de ustedes que son cristianos, que no son miembros de una iglesia local. Algunos de ustedes pueden estar visitándonos y por favor no les estoy hablando a ustedes. Estoy hablando a aquellos que vienen regularmente aquí y que pertenecen al Señor, pero no a nosotros. Les pido que hagan una de estas dos cosas. O bien vengan el jueves cuando daré la última charla de esta serie, respondiendo a las preguntas importantes. ¿Enseña el Nuevo Testamento la membresía de la iglesia local? ¿A qué iglesia debo unirme si vengo de lejos a adorar? ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Puedo pedirles que consideren venir a esa reunión del jueves por la noche con la sincera intención de pedirle a Dios si deben ser miembros de esta iglesia o no? Y puedo preguntarles si ya han decidido que no deben ser miembros, aunque vengan regularmente. Les pido que hagan algo para mí, que me ayuden y que me escriban una carta y compartan conmigo las razones que sienten de por qué deberían ir a una iglesia regularmente, pero no deberían unirse a ella. Eso es todo un reto para ustedes, pero se los pido por mi bien y por el beneficio de la construcción de la hermandad aquí, que lo hagan. Yo sé que algunos de ustedes tienen dificultades con las condiciones del bautismo, por ejemplo. Realmente les agradecería que me lo hicieran saber. Me ayuda a mí y a la iglesia conocer la mente del Señor. Así que hagan una de estas dos cosas. Si son cristianos y vienen a esta iglesia regularmente, pero no son miembros de esta iglesia, ¿considerarían uno de estos cursos de acción? Aquellos de ustedes que son miembros aquí entonces irán a casa y se dedicarán de nuevo al Señor para adorar y servir y tener comunión y evangelizar, como nunca lo han hecho antes. Los que están de visita, los que vienen de una distancia, les pido que busquen una confraternidad cerca de su casa donde puedan ser usados por el Señor para edificar su reino. Y los que aún no conocen al Salvador, les ruego que encuentren a Cristo y que formen parte de su iglesia como sus hijos. Oremos. Oh Dios nuestro Padre Celestial, ayúdanos ahora a hacer lo que tú quieres que hagamos, para edificarnos los unos a los otros, para alcanzar y traer a otros, para glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús y el amor del Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con nuestra hermandad y con todas las hermandades de creyentes del mundo entero, esta noche y para siempre. Amén.